pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No se acuerda cuando los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo que dijeron? Cuando hasta ahora ellos empezaron a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Dijeron, hemos hallado al Mesías, y entre paréntesis aparece que traducido es el Cristo. Entonces, el Mesías, el Cristo, el Mesías, el Cristo, estamos hablando lo mismo, el Mesías, el Cristo. ¿Qué dice este versículo que hemos considerado el día de hoy? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Por qué dice pero estas? El versículo anterior hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que creer para tener vida? ¿Qué es? ¿Qué es eso que hay que creer para tener vida? Creer que Jesús es el Cristo. El que crea que Jesús es el Cristo, esa persona va a tener vida eterna. Ahora, ¿qué es creer que Jesús es el Cristo? Aquí dice, para que tengáis vida en su nombre, ¿cierto? Aquí dice, para que tengáis vida en su nombre. ¿En qué se tiene vida? En el nombre. ¿De quién? Del Cristo. ¿Qué es lo que qué es lo que es necesario creer? Creer en el Mesías, creer en el Cristo. El que logre creer en su nombre va a tener vida. Ahora vamos a explicar qué no es creer y qué sí es creer. Primero que todo, ¿qué no es creer en el Cristo? Hay personas que dicen, no, yo sí creo, y cambian la voz y cambian la cara. Yo sí creo que Jesús, Él es mi Señor, Él es el Cristo. Yo sé que Él es el Cristo. Ah, esa persona entonces ya tiene vida. Vamos a mirar un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Ya lo tengo aquí apartado. Por aquí tengo la tirita. Dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así dice, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ah, fácil, ¿no? O sea, realmente es fácil, pero muchas personas lo creen equivocadamente. Es fácil, no es que sea difícil. Creer, solamente el que crea que Jesús es el Cristo, esa persona tiene vida. El que cree que Jesús es el Cristo, esa persona tiene vida. Lo dice este versículo así. Todo aquel, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. Fácil, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, no, fácil. Pero hay un problema. Es fácil, pero muchas personas lo creen equivocadamente. Entonces es fácil, pero aquí estamos explicando, y es lo que vamos a explicar hoy, ¿qué es exactamente creer en el Cristo? Ya que dice la Biblia que todo aquel que cree en el Cristo es nacido de Dios, creer en el Cristo es que tú hagas alguna cara especial, que tú pongas tus manos de una manera especial y tú digas, sí, yo creo, cambiaste la cara, cambias la voz y colocas las manos de una, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Eso es creer en el Cristo? Eso es lo delicado. La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero creer en el Cristo es eso, hacer una cara, decir yo creo, ¿eso es? No, no porque una persona diga yo creo, o peor, porque una persona diga yo le acepto. Yo le acepto, en ese momento yo decido abrir la puerta de mi corazón y le acepto. Eso no es creer en el Cristo. El versículo que consideramos hoy es el último versículo de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el último versículo, el 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ah, aquí hay algo delicado, algo que no se había mencionado en el otro versículo. Creer que Jesús es el Cristo. Cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, esa persona ha creído en su nombre. ¿Y qué es creer en el nombre? Ah, bueno, entonces yo creo en Jesús.
Creer en el nombre no es creer en la palabra Jesús, no es creer en la J, con la E, con la S, con la U, no, no es eso. No se trata de una palabra como si fuera un mantra. En brujería, el ser humano, lo que hay en el corazón del ser humano es lo que se transmite en la brujería. Disculpe, no quiero ofender a nadie, pero es que eso es lo natural del ser humano. Por eso la brujería, ellos creen en que si pronuncian alguna palabra especial, te invoco a ti, Espíritu de Dios. Invocar así, la gente piensa, primero que todo, equivocadamente piensa que eso es invocar. Invocar, ya hemos explicado acá qué es invocar. Hoy estamos explicando es qué es creer en el Cristo, el que cree en su nombre. Aquí dice, para que tengáis vida en su nombre, lo hemos leído hoy. ¿Quién es nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo, el que ha creído en su nombre. El nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Casi nadie sabe, pero aparece en la Biblia. En Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí aparece qué significa el nombre. ¿Sí sabían ustedes que el nombre de Jesús en diferentes idiomas se pronuncia de diferentes maneras? Pero no es porque tú digas la palabra Jesús o lo digas en hebreo o lo digas en griego, Yeshua, Joshua. No, 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 no es por pronunciar, porque no es algo de brujería. La brujería es así, por pronunciar. Si tú pronuncias una palabra específica, un mantra, pero no, no es así. Eso es del corazón del ser humano. Por eso en la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Porque ¿dónde sale la maldad? De dentro del corazón de nosotros. No es creer lo que a ti se te ocurra que sea creer. Creer que Jesús es el Cristo es creer en su nombre. Eso es lo que hemos visto hoy, los versículos que hemos considerado. ¿Y qué es creer en su nombre? No es creer en cómo se pronuncia en algún idioma en especial, cómo se pronuncia en inglés, en español, en hebreo. No, no es Yeshua, no, no es porque es creer su significado. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? En Mateo 1:21 dice, llamarás su nombre Jesús y explica por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el salvador de los pecados de su pueblo. Diciéndolo extensamente es eso, salvador de los pecados de su pueblo. Ahora lo voy a decir de la manera más resumida, salvador de los pecados. Cuando le preguntaban a las personas, ¿tú eres salvado? ¿Tú ya fuiste salvado? Sí, sí, cambian la voz y sí, sí, yo fui. ¿De qué fuiste salvado? Las personas no saben de qué es que Jesús nos vino a salvar. No saben, porque no han creído en el nombre. Lean Mateo 1:21, ahí les queda esa tarea. Ya nos acabó el tiempo, pero lean Mateo 1:21. El nombre de Jesús involucra salvarnos de qué, de qué, de qué nos va a de qué nos salvó. Si tú eres salvo, ¿de qué te salvó? Si tú dices que eres salvo, que has recibido la salvación, ¿de qué te salvó? Del pecado. Si tú todavía dices que eres pecador, a ti no te ha salvado. No has creído en su nombre. Si te das cuenta lo delicado que es creer o no creer en el nombre, ¿quién cree en el nombre? Jesús me salvó. Sí, ¿de qué te salvó? Del pecado. Ah, bueno, entonces tú ya no eres pecador. No, si yo todavía soy pecador. Si eres pecador, entonces no te salvó del pecado. Medita sobre lo que hoy hemos compartido, porque el que logre creer esto que hemos dicho es a la persona que cree en el Cristo. El que no ha creído en eso, realmente no ha creído en el Cristo, se engaña a sí mismo. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por permitirnos todos los días compartir tu palabra por un solo versículo. Podemos meditar sobre la vida eterna. ¿Quién puede tener la vida eterna? El que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién cree que Jesús es el Cristo? El que ha creído en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? Creer que Él es el Salvador de los pecados. Las personas lamentablemente no conocen esto. Tienen una idea, un pensamiento, o porque asisten a alguna iglesia piensan que ya son hijos de Dios, que ya han nacido de nuevo, que ya creen en el Cristo. Pero creer en el Cristo no es yo creo en el Cristo, eso no es creer en el Cristo. Creer que Jesús cumplió aquella misión a la cual fue enviado, que fue a morir por nuestros pecados. Él no murió en vano en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Ese es el secreto que está en la Biblia. Es muy sencillo, pero la forma correcta es así como la hemos explicado. La forma incorrecta hoy también la hemos explicado. Padre, permite que las personas que están escuchando y que están orando con nosotros puedan creer en su corazón que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio de 10 minutos estamos considerando un versículo.
Ya te darás cuenta el valor tan grande que tiene meditar todos los días por 10 minutos. Hoy hay personas que habrán recibido la salvación solo por escuchar una predicación de 10 minutos. Nos vemos mañana a la hora en punto, es decir, hace 12 minutos cuando comenzamos. Chao.